para poner como la crisis que se vive y qué tácticas se están generando. Eso va a ayudar indudablemente a proporcionar, a tener una visión más de conjunto, ¿verdad?, desde la región. Es prohíbe entonces que desde la oportunidad o de la opción que tiene CREAS con el grupo de comunidad práctica, ¿ya?, en el sentido de poder tener un proceso de sensibilización a comunidades de incidencia, se ve como es considerado como un desafío necesario dentro de acciones que se pueden generar desde grupos de jóvenes y fundamentalmente generar liderazgo para las iglesias por el rol que estas tienen e incidencias que se tienen. Asimismo, es básico, ¿verdad?, este contenido para fortalecer las capacidades de la comunidad práctica y fortalecer. Lo más importante de ello es el intercambio de experiencias para compartir conocimiento, retroalimentar, como ustedes se lo han propuesto, porque ese es en definitiva es el reto o el desafío que se tiene por delante, ¿verdad? Retomando parte de lo que hemos propuesto en la agenda, ¿verdad? Hemos considerado abordar también, visto desde como un nuevo paradigma, ¿verdad? Los elementos que siempre en el entorno están suscitando. Muchas veces estamos planteando solo el problema, ¿verdad? Que tenemos una situación X, que estamos deforestando, que estamos degradando el suelo, que las empresas están generando gases de efecto invernadero, pero en realidad, como países, hablo como de la región centroamericana, muchas veces nuestros países que el aporte, y ahí salió una de las preguntas, es muy poco la contribución negativa que hacen nuestros países, ¿verdad?, ante lo que aportan otros países. Sin embargo, ¿qué hacer? Ese sería el reto nuestro, cómo hacerlo y con qué recursos hacerlo, pues, ¿verdad? Ahí vamos, ahí nos estamos planteando un desafío importante para este tema. Y precisamente nosotros hemos considerado en este webinar conocer algunas precisiones conceptuales o dos precisiones conceptuales básicas, ¿verdad?, que desde este abordaje se deben de considerar. Y uno de ellos es ambiente o medio ambiente, ¿verdad? Y generalmente lo que conocemos o leemos es que nos aporta como definición un conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos, ¿ve?, y que influyen en su comportamiento, en su desarrollo y comportamiento. Sin embargo, creo, para comprender, es importante, para comprender lo que ocurre lo que ocurre en nuestro alrededor, es fundamental que conozcamos, por ejemplo, que el medio ambiente, ¿verdad?, debemos verlo desde tres niveles. Desde tres niveles: de lo físico, el biológico y, si es necesario, que en la actualidad debe considerarse, es el socioeconómico, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, tenemos que hacer referencia a que todo lo que tiene que ver con lo físico, está la geografía, está el clima, está la geología y una serie de elementos físicos que están en nuestro medio. En el plano biológico está la población humana, ¿verdad?, así como también la flora y la fauna ocupan un espacio dentro del medio. Y finalmente, el que se plantea el medio socioeconómico, que es el que hace referencia a la actividad del ser humano, ¿verdad?, sobre el medio ambiente. Cuando hablamos entonces de desarrollo, ahí decimos, el desarrollo apunta claramente a la idea de cambio, ¿verdad?, pero una idea de cambio gradual, con dirección hacia dónde vamos. Y esto
se lava fundamentalmente o se plantea como objetivo hacia el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Entonces tenemos que interrelacionar o tenemos que relacionar el primer término como medio ambiente y lo que estamos planteando como desarrollo. En este sentido, podemos decir en esta interrelación o esta relación entre el medio ambiente y el desarrollo, ¿verdad?, que el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Es el aire que respiramos, el agua, todo lo que está a nuestro alcance. Nuestros alimentos y todos los seres vivos que existen, ¿verdad? El desarrollo es lo que hacemos con esos recursos para nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, en todo el mundo hay muchas cosas que hacemos, ¿verdad?, y que creemos que mejorarán nuestra vida, ¿verdad?, pero lo que estamos haciendo es alterando y alterando nuestro entorno. Sí, muchas veces de las acciones que tratamos de impulsar. Y pongo algunos ejemplos, pongo algunos ejemplos que tienen que ver con, por ejemplo, si los alemanes necesitan de cierta medicina, ¿verdad?, que probablemente de nuestros territorios, de Costa Rica, de Colombia, de Nicaragua, de cualquier parte de Latinoamérica, está a la base de la materia prima, ¿verdad? Entonces hay una dependencia del uso, es decir, se transforma, sin embargo estamos deteriorando ciertos sectores, ¿verdad?, o afectamos a otros sectores. Es por eso entonces que en este sentido, es decir, a partir de los problemas que se han generado en el entorno, en el medio ambiente, se planteó una serie de pactos internacionales, ¿verdad? Pactos ambientales, quiero decir, que a nivel internacional, ¿verdad?, tiene que ver, y que ahí yo le he llamado de Río de Janeiro a Katowice, ¿verdad?, el último realizada en la COP24, ¿verdad? Y eso tiene que ver precisamente con un acuerdo. Ahí lo que hacemos, lo que está ahí en la presentación, una línea de tiempo, ¿verdad?, de lo que ha habido. Sin embargo, es importante rescatar de cómo se está abordando, ¿verdad?, quiénes toman los acuerdos. Pero ahí hay otros elementos clave. ¿Y por qué ha surgido este tema de abordar como acuerdos a nivel internacional? Y todo ha girado alrededor de que la temperatura media está aumentando o ha aumentado debido a las actividades humanas, ¿verdad? Por eso los dos términos anteriores, medio ambiente y el desarrollo, ¿verdad?, ¿cómo lo estamos usando? Entonces, de ahí surge que este enfoque de pacto, ¿verdad?, cómo afecta a la humanidad y que por lo tanto se requiere de intervenir a la mayor brevedad, ¿verdad?, en este sentido. Por ello que desde 1995 la ONU organiza las conferencias de las partes, lo que son las COP, ¿verdad?, y cuyos resultados más importantes en este sentido han sido el protocolo de Kioto, ¿verdad?, que surgió en la COP3, número 3 de 1997, y el Acuerdo de París, ¿verdad?, de 2015, en la COP21, en donde todos los países miembros, alrededor de 85 estados, ratificaron su compromiso, ¿verdad?, de adoptar diferentes medidas, ¿verdad?, para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados, ¿verdad? Y respecto a los niveles industriales, y si es posible, limitarlo hasta 1.5 grados. Para ello, cada país miembro, ¿verdad?, tuvo que tener una serie de compromisos o contribuciones determinantes a nivel nacional, es decir, planes especiales para su desarrollo. Y en ese sentido, entonces, cuando se llega a la COP24, realizada en Katowice, el objetivo era llevar a la práctica el Acuerdo de París a través de las reglas claras para poder evaluar
los compromisos que cada país asumió en su momento. ¿Ah? Y eso, se terminó pues con un reglamento, se terminó un reglamento de París, llamado Reglamento de París, que define precisamente los criterios de comunicación, de control y revisión de los compromisos. Sin embargo, a pesar de todo ello, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Es decir, en Marlequén, ¿quiénes son los principales aportantes de gases de efecto invernadero? En este momento, ustedes ya sabemos, aquí incluso una de las preguntas se hacía, primero los Estados Unidos y China, ¿verdad? Son los principales. Y después viene otra cantidad de países, sin embargo, que tiene soporte. ¿Qué pasa si ustedes observan en la actualidad? Es decir, lo que ha habido es un crecimiento acelerado de su propia economía a partir de costos que hoy estamos pagando y que creo que también no es que creo, sino que CREAS está, ¿verdad?, fomentando el estudio también, y es lo que hemos ido conociendo como la deuda ecológica, en un momento como parte de la justicia climática en este sentido. Nosotros estamos pagando eso, sin embargo la retribución a nuestros países, ¿verdad?, es poca, casi nula en algunos. Por ello, si no imaginémonos, la guerra comercial, ¿quiénes son en este momento? Hoy, de estos días, de estas semanas, sigue siendo los dos países que hemos mencionado. O sea, mientras hay esta serie de cumbres y se desarrolla y se discute, unos hacen, otros intentan, ¿verdad? Ahí se desarrollan, mientras se desarrolla, se promueve un deterioro, ¿ya?, de la amenaza, y por lo tanto trae repercusión al ambiente. Eso tiene que ver, ¿verdad?, con el deterioro ambiental. Y hemos dicho en este sentido que el deterioro ambiental no es más que la pérdida de la capacidad del medio ambiente para satisfacer nuestras necesidades sociales, de la biodiversidad y del ambiente y ambientales de la tierra. Es decir, estos elementos han sido clave en el exterior. No tenemos, por eso estamos en la condición, muchos de nuestros países estamos en esta condición, ¿verdad? Y tiene sus causas. ¿Cuáles son ellas? Ha sido la contaminación excesiva, de la industria fundamentalmente. Otro es la superpoblación que hemos ido generando, es decir, también en este sentido tiene que ver la migración interna que sufre nuestros países, también del campo a la ciudad, producto de que se ha ido impulsando el desarrollo industrial, ¿verdad? Pero a la par de eso se van concentrando unos grandes cinturones de pobreza en nuestro país, en nuestras capitales, en las principales ciudades. Y el otro tema, entonces, hemos hecho un consumo excesivo de nuestros recursos naturales. Y por lo tanto, que tiene que ver, ¿verdad?, el crecimiento acelerado también de nuestras poblaciones hace que haya un consumo también excesivo. La tecnología, el crecimiento de la industria hace también que haya un consumo excesivo de estos recursos, de nuestros recursos naturales. Esto trae indudablemente consecuencias, ¿verdad? Uno es que le estamos pagando. La consecuencia del calentamiento global, ¿verdad?, que a su vez trae, que es uno de los efectos principales, pues, que provoca la contaminación del aire, así como la emisión de gases tóxicos, ¿verdad?, en el ambiente. Esto incrementa y acelera el calentamiento natural de nuestro planeta, generando cambios tanto en su composición, así como en la alteración de los ecosistemas. Eso es el efecto
grave del calentamiento. Hay efectos indudablemente negativos para la salud. La emisión de gases de dióxido de carbono y otros gases, aparte del daño ambiental que esto genera o provocan, tiene implicaciones muy peligrosas para nuestra salud, ¿verdad? Pues el aire y el agua contaminadas provocan enfermedades y padecimientos que pueden llegar a ser indudablemente mortales, ¿verdad? Hay problemas de piel, hay problemas respiratorios, hay problemas gastrointestinales alrededor de estos efectos. También otra de las consecuencias ha sido la reducción de la vulnerabilidad, perdón, de la biodiversidad, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar que la tasa excesiva, la tala excesiva, el corte excesivo de árboles, la contaminación de ríos, lagos y mares, así como mismo la emisión de gases la emisión de gases que se generan en la atmósfera ocasionan la pérdida prácticamente de ecosistemas completos, y ello indudablemente lo que provoca es una transformación del entorno. Lo anterior puede hacer que la vida animal o vegetal se vea perjudicada, ¿verdad? El otro tema ha sido de consecuencia, dentro de las consecuencias ha sido también el agotamiento de recursos naturales, ¿ya? Eso debido a la sobreexplotación de los recursos, por la gran demanda que existe por parte de las grandes industrias. Y esto es clave en nuestro país. Los recursos naturales no renovables se están acabando. Otros han desaparecido, al igual que los recursos renovables. Pues aunque estos los renovables pueden ir regenerándose de forma natural con el paso del tiempo, su explotación es tan rápida, ¿verdad?, y excesiva, que no hay tiempo suficiente para que esto se recupere, ¿verdad? Es decir, muchas veces talamos en nuestro país, talamos cantidades de hectáreas de bosque, y cuando queremos plantar o reforestar, es insuficiente. Es decir, es más lo que talamos que lo que podemos nosotros desarrollar. Indudablemente esto tiene consecuencias. ¿Verdad? ¿Quiénes sufren estas consecuencias? Los más vulnerables en nuestro país. Niños, niñas, mujeres y adultos mayores, ¿verdad? 47 millones de personas padecen hambre en América Latina y el Caribe, según datos de las Naciones Unidas. Muchas veces, es decir, y nos preguntamos qué hacer frente a este panorama, ¿verdad? Y yo creo que ahí apunta nuestro desafío, ¿verdad? Se requiere de un modelo de desarrollo, una nueva relación de la sociedad-naturaleza, un modelo basado en profundas transformaciones, cambios de comportamientos de los individuos, de las colectividades y de las instituciones mismas en la regulación de estos procesos. O sea, mientras el deterioro ambiental avanza, también está creciendo nuestra pobreza, ¿ya? Los niveles de pobreza de las comunidades rurales y urbanas son altos. El deterioro del medio ambiente, sin sus recursos naturales, y el deterioro de la vida, la salud, el desempleo y la inclusión, tiene costos sociales muy altos, ¿ya? Y eso obedece ¿a qué? A una gestión inadecuada del recurso, del medio ambiente, los recursos naturales. Y además, a lo que se anexa del uno, de la gestión inadecuada, los efectos adversos que el cambio climático nos está generando, ¿ya? ¿Y cómo ha ido evolucionando? Es decir, y se produce tan simple y sencillo en los territorios vulnerables, en las zonas de mayor vulnerabilidad de nuestros países. Por ejemplo, cuando se producen eventos extremos, afectan especialmente a las poblaciones más pobres. Por ejemplo, la pérdida de una cosecha, ¿verdad? O sea,
en nuestros países centroamericanos se produce en primera, le llamamos subciclo agrícola, subciclo de primera, subciclo de postrera, y hay una tercera que solo se da en las zonas de trópico húmedo, es apante, ¿verdad? Entonces eso principalmente para la producción de granos básicos, arroz, maíz, frijoles, trigo. Entonces cuando la pérdida de la cosecha provoca que la familia, ¿verdad?, no tengan cómo plantarle el siguiente subciclo. Digo, el ciclo de primera lo pierdo. El siguiente subciclo no tiene la familia con qué plantar, ¿verdad? Con lo que se escasea la alimentación, las reservas alimenticias se escasean. Y esta situación, porque es recurrente en nuestros países, y cambia entonces las condiciones de vida de la gente. Y eso hace que hayan o se generen desigualdades en otros niveles territoriales. Entonces siempre nos preguntamos, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo recurrir? Y ahí he querido tratar en este sentido de poner como un ejemplo de lo que se vive, un ejemplo real de lo que se vive en la región centroamericana, ¿verdad? He tratado como, se puede abordar como caso, si es considerado. Porque a efecto práctico, los países más vulnerables y expuestos a las sequías o las precipitaciones extremas suelen delimitarse específicamente en la región centroamericana a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y el corredor seco tiene una franja de 1.600 en la región centroamericana, ¿verdad? Una franja de 1.600 kilómetros, ¿verdad? Y un ancho que va desde 100 hasta 400 kilómetros en la región, ¿verdad? Y eso hace que se presente en donde la región del Pacífico, fundamentalmente, en donde se concentran las mayores poblaciones de nuestra región. Si son lluvias irregulares, las que se caracterizan en el corredor seco de lluvias irregulares, es decir, no hay, es decir, se convierten en una de las zonas del mundo más vulnerables. La región centroamericana, una de las zonas del mundo más susceptibles a la variabilidad y el cambio climático, ¿verdad? Por ejemplo, 2019, vamos a hacer los últimos 6 años, del 2013 al 2015, durante 3 años consecutivos, por escasez de lluvia, ¿verdad?, pérdida total, hasta el 100% de las cosechas agrícolas en la región centroamericana, emergencia, ¿verdad? La gente ahí hay efectos, y muchas veces hay efectos que tienen que ver con migración, y ese efecto de traslado de muchas personas o familias de nuestros países a otras regiones, en la búsqueda de un futuro mejor, ¿verdad?, dejan el campo porque ya no hay condiciones. ¿Y qué se produce, por ejemplo, cuando hay una sequía? Se provoca una acidificación de los suelos. Aunque llueve el próximo o los 2 años siguientes, nuestros suelos van deteriorando su capacidad productiva. Y eso, por lo tanto, no permite que el rendimiento esté por debajo de las normas productivas establecidas para cada zona o país, ¿verdad? Esa es una de las consecuencias. En el 2019, por ejemplo, en este momento, después hubo el 16, del 13 al 15 hubo una sequía enorme. En el 16 hubo un buen invierno aceptable. En el 17 disminuyó, ¿verdad?, ese efecto de lluvia que fue muy bueno. Sin embargo, en el 17 tuvimos inundación. Es decir, que esa es la situación que ocurre a estas zonas vulnerables por el deterioro, indudablemente, que se ha generado, ¿verdad? Actualmente, en el 18, ¿verdad?, fue incertidumbre, fue bastante moderada la lluvia en el país, y sin embargo se mantuvo precipitaciones entre el 30 y el 40%,
Es decir, cada vez se prolongaba menos las precipitaciones, y que estas eran nefastas pues, para el cultivo. Y esta lluvia, cuando ha llovido, entonces llueve intensamente, con efectos a menudo devastadores. Por ejemplo, 2019, el primer ciclo, la economía de nuestros países centroamericanos se basa en la acción agropecuaria y dependemos del ciclo agrícola. Entonces, mayo inició con torrenciales aguaceros. Por ejemplo, para que un cultivo X, frijol o maíz, pueda mantenerse durante el tiempo, requiere entre 150 y 180 milímetros de agua para que esté en una condición adecuada. ¿Cuánto nos llovió en 3 días? Y esos 180 milímetros de agua que requiere el maíz o el frijol es durante un periodo, un ciclo de 3 meses. ¿Cuánto nos llovió en 3 días? 600 milímetros de lluvia en 3 días. Entonces, la primera intención que hubo, agrícola, se perdió. Después nosotros le llamamos un subciclo, dentro del subciclo, un veranillo, la gente de San Juan, que va de junio, una semana, la última semana de junio, y después cae la canícula, que es un mes seco. Y desde junio, desde todo el mes de junio y julio, las precipitaciones han sido mínimas. En consecuencia, pérdida de hasta el 80 y 90% de la producción agrícola en nuestro país en este momento. ¿Cuál es el panorama entonces, verdad? Que hemos encontrado. Se ha provocado una caída acumulada, ¿verdad?, de lluvia total, es decir, se ha limitado en la zona. Se calcula que ha quedado destruido más del 70% de las cosechas de maíz, frijol y sorgo, base alimenticia de nuestras poblaciones rurales, ¿verdad? Solo imaginemos que en la región habita, o sea, en la región centroamericana, habitamos alrededor de 45 millones de habitantes, de los cuales el 54% vive en las zonas rurales, ¿verdad? Y el corredor seco, el 50% de los casi 2 millones de pequeños productores de nuestra región centroamericana. Y indudablemente, como podrán encontrar, muchas de estas familias viven por debajo del umbral de la pobreza, con infraestructura y servicios limitados y muchas veces nulos, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar, aquí vamos a ver, por ejemplo, los niveles de pobreza extrema a nivel nacional, ¿verdad?, y lo que ocurre a nivel rural. Si ustedes observan, el mayor índice de pobreza extrema lo encontramos entre Honduras, Guatemala y Nicaragua, ¿verdad? Y eso nos da un punto de reflexión para poder encontrar algunas alternativas que hacer. Indudablemente, los efectos que encontramos en la región son graves. Y hay implicaciones de la variabilidad climática en la región, por ejemplo. Tiene que ver con afectaciones del suelo. ¿Qué se pierde, por ejemplo, cuando estos efectos que se provocan del cambio climático? Es decir, la pérdida, en primer lugar, del material genético criollo, es decir, lo de la zona. Se genera un tanto un incremento de plagas y se vuelve cada vez más resistente, ¿verdad? Hay una erosión y degradación del suelo que impacta indudablemente el rendimiento de la cosecha. Y por otro lado, la pérdida inminente de la cobertura boscosa, ¿verdad? En estos momentos, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver en lo social, por ejemplo, pero también en la pérdida de la capacidad del ambiente, que pierde su capacidad como un medio ambiente para satisfacer las necesidades sociales. Es decir, eso cada vez se va en detrimento de la población, ¿verdad? Después encontramos que al agua ha habido una disminución del acceso de la calidad de agua de consumo.
Y asimismo, la recarga hídrica que se genera por la propia naturaleza también ha disminuido enormemente. Como efecto social, hay una frágil seguridad alimentaria. Hay migraciones de desintegración de la familia derivado del comportamiento del clima. Hay inseguridad ciudadana. Hay incremento de enfermedades, ¿verdad? Actualmente hay dos situaciones en emergencia. Por ejemplo, por el dengue en Honduras, Nicaragua, consecuencia de esta situación. ¿Verdad? Y no ha transcurrido hospitales llenos. ¿De dónde? ¿Quiénes son los más afectados? Fundamentalmente las zonas rurales. Y tienen que ver. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué está viendo? ¿Por qué se han generado estos vectores? ¿Verdad? Es sencillo, porque le hemos facilitado también ciertas condiciones de resistencia, ¿verdad? A la temperatura, y también sobrevive en algunas zonas o hábitats de zonas donde no se limpian, donde no se proveen. Es decir, hay también parte de la responsabilidad nuestra, ¿verdad? Otro elemento que hemos planteado aquí es decir, cómo abordar, qué ruta abordar, ¿verdad? Para abordar el sistema, un abordaje sistémico del cambio climático. Y entonces decimos nosotros, ¿qué buscamos con esto? ¿Verdad? Y lo primero que se hace, por ejemplo, lo primero que hemos hecho es tratar de hacer un enfoque de fortalecer los medios de vida, porque eso es lo que se pierde. Lo primero que se pierde cuando en los territorios más vulnerables, para el incremento de la pobreza, para la sobrevivencia, porque la gente hace mecanismos de sobrevivencia, ¿verdad? Que lo llevan a tomar decisiones hasta de vender sus medios, ¿verdad? De vida. Y entonces decimos, enfocarnos en fortalecer esos medios de vida. ¿Cómo? Primero hay que plantearnos cómo rehabilitar con distintas acciones, ¿ya? Colectivas o individuales, ¿verdad? Los medios de vida. Actividades que nos ayuden a la formación de la alerta temprana en los territorios, ¿verdad? Y un elemento para nosotros fundamental en este sentido es el fortalecimiento de las capacidades en el territorio, ¿verdad? Y es básico también la organización comunitaria, ¿verdad? Ya sea en el barrio, ya sea en la ciudad, en el territorio, en el área rural. Cuando tenemos estos cuatro elementos, buscamos sistemas, ¿verdad?, de producción urbana y rural en la ciudad. Y ahí creo que parte un elemento clave nuestro en este sentido, la generación de sistemas de producción urbana. ¿Verdad? Y ahí juega un rol también los jóvenes para emprender acciones que contribuyen a la generación. Cuando hablamos de rehabilitar medios de vida, es que no vamos a entregar solamente semillas, sino estamos hablando de cómo diversificar los ingresos de las familias alrededor de para suplantar la crisis que tiene. Es decir, si se me acabó el frijol o si no me produjo el frijol, tengo otras alternativas complementarias que puedan contribuir. Y ahí viene lo de las iniciativas. Y creo que ahí el rol de la iglesia, el rol de los jóvenes, el liderazgo juvenil es básico en este territorio para cambiar y transformar mente a las personas, ¿verdad? Y debemos de hacer entonces un efecto participativo, ¿verdad? Buscamos cómo establecer una ruta que beneficie y puedan minimizar los posibles daños del medio ambiente, ¿verdad? A través de la prevención, la mitigación y la adaptación. Pero buscando, ¿verdad? Cuando decimos que buscamos, la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos muchas veces es solamente la primera parte, la seguridad alimentaria. ¿Verdad? Muchas veces buscamos con el arroz y los frijoles nuestros familias que están en el territorio, solamente aportan la primera parte, ¿verdad? Entonces, probablemente cuando hay cosecha tienen parte de eso, pero no tienen lo nutricional. Y entonces planteamos, cuando hablamos de sistemas productivos, hablamos de una diversificación, ¿verdad?, con algunos sistemas alimentarios que permitan
a la familia, poder encapsular dentro de esta dinámica. Y entonces podríamos, con métodos, perdón, con acciones dirigidas a fortalecer estos pequeños sistemas, ¿verdad? Para desarrollar. Y muchas veces en el patio la gente dice, yo no puedo, a nivel urbano, yo no puedo porque no tengo espacio. Lo que necesitamos es la voluntad, la disposición, ¿verdad? De cómo contribuir a que estas familias transformen. Es decir, puede cosechar una cebolla en una llanta, en un zapato viejo, en algo puede cosechar, ¿verdad? Todo es que haya ese cambio de mentalidad en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ante este panorama? Ya en lo práctico, acompañamos el fortalecimiento de la capacidad, ¿verdad? Generamos o crear y rehabilitar activos productivos, ¿sí? Que diversifiquen sus bienes de ingreso a la familia, ¿verdad? Y ahí es importante en todo este sentido, cuando nos estamos planteando qué hacemos ante este panorama, es generar estrategias locales, ¿verdad? Estrategias locales. No debo, si voy a, por ejemplo, cosechar agua, ¿por qué tengo que llevarle alguna alternativa de sistemas canales PVC, etcétera? Eso no es su medio, eso no es, estamos alterando su medio. Lo que debemos de buscar son alternativas que contribuyan, ¿verdad? Que desde sus propios medios locales puedan transformarlos para beneficio de la propia familia, y que eso pueda retribuir también a fortalecer su medio, ¿verdad? Sin alteración. El otro tema es que consideramos el impulso de nuevos emprendimientos de la economía familiar para mejorar la calidad de vida de la familia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, probablemente pueden en algún momento tener ciertos alimentos, pero hay que accesar a otros, que es el segundo pilar de la seguridad alimentaria. Accesar significa que debo tener fondos o dinero para comprar. Debo cosechar para comprar, pero si tengo un emprendimiento que me genere cierta cantidad para complementar ese alimento, entonces estoy cumpliendo con dos pilares de la seguridad alimentaria, ¿verdad? La disponibilidad, el acceso. Y cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas que aumenten la resiliencia y la adaptación de la familia a producir, a establecer condiciones de iniciativa bajo que nos provee el medio, pues estaremos provocando una mejor calidad de los alimentos. Y por último, quisiéramos que se debe tomar en cuenta cómo reforzar los sistemas de vigilancia y alerta temprana. Algunas experiencias nuestras en este sentido hemos estado abordando con grupos de personas que asisten a distintas iglesias, ¿verdad? Y entonces planteamos el reto, es decir, ¿qué rol debe jugar la iglesia frente a esta situación? ¿Verdad? Y hemos tratado de hacer un proceso de convencimiento, ¿verdad? A este liderazgo eclesial, ¿verdad? Y abordamos, entonces creemos en que los jóvenes juegan un rol importante dentro para poder transformar esta parte que se requiere en el territorio. ¿Por qué? Porque ya es otro nivel. Hay mayor relación, y hablo de las comunidades rurales, comunidades aisladas. Entonces los jóvenes transforman, dan vida, construyen y permiten que haya participación, ¿verdad? Y eso hace entonces, cuando tenemos un sistema organizado donde hay jóvenes, pero con un vínculo estrecho entre sus pastores y la iglesia en su conjunto, nos permite una buena alternativa para construir resiliencia, ¿verdad? Y generar algunos aspectos que tengan que ver precisamente para fortalecer el medio ambiente y el desarrollo, ¿verdad? Y he puesto como ejemplo la región centroamericana como un punto focal de una zona de mayor vulnerabilidad en el mundo. Muchas gracias. Vamos a la pregunta.
Muy bien, Danilo, muchas Muy bien, gracias Danilo, por muchas tu presentación. gracias por tu Encuentro presentación. Encuentro que es que pertinente, motivadora y pertinente, puede motivadora y ilustrar puede ilustrar para el trabajo que venimos para el haciendo trabajo que en Emprendemos Paz. emprendemos paz. ¿Has podido hacer ¿Has un recorrido podido hacer un empezando desde la recorrido desde concepción, la construcción, abordaje histórico, abordaje técnico, histórico, práctico, técnico, lo que se práctico, ha lo que se ha discutido sobre discutido este asunto sobre este asunto global desde las global organizaciones de las organizaciones multilaterales, multilaterales, diferentes formas en que diferentes formas para hablar de para este hablar tema. de este tema. Y al final has Y al podido final has podido presentarnos caminos unos caminos exploratorios exploratorios básicos, ¿no? A básicos, ver ¿no? A qué, ver qué formas qué forma o con qué o estrategias con qué podemos adelantar, ¿no? Esta ha sido como la forma en que has podido hacer la presentación. Bueno, me dicen que se escucha eco, ¿ya me escuchan bien? Sí, sí, ahorita sí, pero capté lo que, con eco, pero se captó bien. Ok, perdón. Así que, pues, quería comentar solo dos cosas que se constituyen como un desafío, algo en relación a estos asuntos, ¿no? Uno, el negacionismo que en este momento algunas corrientes políticas que han tenido alto impacto en la opinión pública tienen acerca de este tema. Eh, digamos, un tratamiento negacionista de estas realidades, de estas alteraciones en el orden de la naturaleza y demás, está siendo demasiado popular e incluso ese impacto de este tipo de discursos y opiniones ha tenido repercusión en las iglesias. Hace poco, en una conversación informal, alguien se refería a este asunto, digamos, desde esa postura negacionista de lo que está sucediendo y justificando em, el uso de mecanismos contaminantes de producción, ¿no? Y el segundo eh, desafío que tenemos es, pues, en esa conciencia universal acerca de este problema. Nosotros vemos una contradicción que como humanidad entera pues tenemos que resolver, pero que se expresa en los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado las Naciones Unidas. Cuando uno observa la primera parte, los primeros objetivos, uno encuentra esa inercia de los modelos de desarrollo clásicos, industriales, digámoslo así, enfocados en, en, en un desarrollo que en su momento se tradujo como crecimiento económico, pero que no tenía una visión multidisciplinaria, eh, eh, transversal, digamos, de la realidad. Pero al final uno encuentra eh, ODS que ponen en el centro la discusión ambiental. Entonces ahí hay unas contradicciones que también tenemos el desafío de resolver, porque ciertamente tratar de andar digamos, en esta perspectiva y en esta sensibilidad ambiental, pues va a implicar algunos sacrificios en términos de comodidades que nosotros tenemos hoy en la vida cotidiana, comodidades que generan daños ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y ese proceso de concientización va a ser o está siendo demasiado complicado. Pero bueno, yo quisiera también dar la palabra a las personas que nos están acompañando. Si tienen algunas reacciones
opiniones o preguntas que quieran formular habilitando su micrófono y queriendo participar, les pido por favor que lo hagan. Ya empezó Diana Ulloque, le doy la palabra para que por favor exprese su reacción en este momento. Buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que este es un espacio, todos los espacios que hemos venido desarrollando desde que con CREAS Emprendemos Paz, hacemos estos encuentros, siempre se generan muchos aprendizajes, como ayer lo mencionaba, desde la diferencia es cuando más aprendemos, pero también la necesidad de llegar a consenso frente a estos temas que a veces son tan polémicos, como bien lo dice John, y más desde las iglesias. Una de las cosas importantes que nosotros hemos venido trabajando con la iglesia en el tema de justicia ambiental ha sido un proceso que llevamos ya hace más de 2 años, es empezar a cambiar nuestro lenguaje e interpretación negativa de la Biblia frente al tema de la justicia ambiental, de la creación, porque generalmente se crean esos consensos dentro de las iglesias de que bíblicamente estamos para enseñorearnos de la creación, de sojuzgarla, de violarla en unos términos aún más agresivos, por el hecho de que somos una especie, por decirlo así, superior, y no lo vemos desde una postura diferente de entender la creación como ese aliado, como esa dualidad entre el ser humano y la tierra desde sus orígenes, como se menciona en Génesis. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros estamos trabajando es el uso del lenguaje, entender de que el ser humano es formado desde la tierra y que su propósito es cuidarla, y hay muchos conceptos que abarcan el tema de utilizar lo suficiente, lo necesario para vivir bien sin llegar al extremo del consumismo. Entonces es una de las cosas, y que lo mencionaba nuestro facilitador hoy, el señor Danilo, cuando mencionaba el poder formar las capacidades de las personas. A veces entramos en ese negativismo también de pensar, y era una de las preguntas que yo compartía con anticipación, de decirnos, lo que pasa es que nosotros no somos los mayores productores de la contaminación, sino las grandes industrias, los grandes países. ¿Sí será suficiente lo que nosotros hacemos con unas acciones que parecen pequeñas, como espacios formativos, como talleres, huertas, serán suficientes para combatir el tema del cambio climático? Cuando yo dejo de ahorrar, yo ahorro agua, vamos a suponer 20 años ahorrando agua, y eso se traduce en un día de desperdicio de una empresa, por decirlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar esa lógica de sentir que las acciones que hacemos son pequeñas y no logran un impacto, y verla desde el tema de fortalecer capacidades, y que muchos de esos niños, en este caso la población infantil con la que venimos trabajando, las familias, pueden ser más adelante ese motor de liderazgo para crear iniciativas de transformación, y asimismo entender nuestro rol y nuestro papel como ciudadanos, como personas al servicio de Dios en la custodia de un cuidado por la creación. Entonces, es pensarnos entonces cómo el tema del cambio climático, que también lo mencionaba nuestro facilitador, y era cómo el tema del cambio climático también ayuda a otros aspectos de la vida relacionados con la salud, con el mejoramiento de la calidad de vida, con la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, y que no es un tema solamente de pensar en que las altas temperaturas, sino que es un todo
para el ser humano. Entonces, por eso para mí es muy importante estos espacios porque nos ayudan a decir lo que estamos haciendo vale la pena, así sea que sea solo una semilla o sea algo muy pequeño. Era como la intervención que quería realizar. Bueno, gracias, Diana. Me parece oportuno tu planteamiento, ¿verdad? Y indudablemente, pensando un poco o reflexionando sobre lo que planteaba John, yo creo que hay un proceso, indudablemente una corriente de que no hay intereses alrededor de esto, de promover cambios de actitud, ¿verdad?, hacia el medio ambiente, precisamente porque se concilian intereses particulares, ¿verdad?, principalmente en los países ricos, ¿verdad? Y por tanto la conciencia se limita. Por ejemplo, en el mundo, en este momento, según las Naciones Unidas, hay 842 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria en el mundo, ¿verdad? Y solo imaginémonos entonces qué hacen, qué hacen. Entonces ¿qué hacen estos países grandes? Por eso ha sido una relación de una serie de cumbres a lo largo de muchos años que se vienen analizando y vienen actuando, y ellos determinan qué medida, qué apoyo, y muchos plantearon, hablemos de desarrollo, pero cómo mitigamos los efectos que para este desarrollo realicemos. Entonces habían inversiones, se determinaron inversiones o fondos de inversión para hacer acciones en distintas partes del mundo. Y ahí nuestros países se colaban, aunque nosotros participamos y somos parte, ¿verdad?, de este pacto, nuestras decisiones o nuestros planteamientos quedan chiquitos, ¿verdad? Y ahí yo quiero hacerme referencia y yo creo que no debemos de perder la perspectiva nuestra. Yo estoy claro del aprendizaje, ¿verdad? Y que la justicia climática va más allá de este planteamiento, va en la deuda, cuánto nos deben con todos estos procesos que hay, ¿verdad? ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto en años anteriores, hace a lo mejor 500 años, cuánto se nos llevaron los que nos intervinieron en nuestros países, ¿verdad? Y entonces también nos dejaron un modelo de vida consumista. Y la tecnología actual está enfocada a un modelo consumista, ¿verdad? Y yo diría algo de lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? El uso del lenguaje es básico. Sin embargo, el uso del lenguaje, yo le sumaría más lo práctico, cómo hacer, ¿verdad?, que eso se convierta. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Teníamos una relación en una comunidad donde no hallábamos qué hacer en el sentido de que suciedades, las calles sucias, etcétera, ¿verdad? En una comunidad rural, y de repente hablamos, iglesia, ¿qué puede hacer? Nada, decía el pastor. Es que ¿qué podemos buscar? Nada se puede ya estamos así, ya la gente no la vamos a cambiar. Entonces buscamos a los más jóvenes, y entonces encontramos a niños entre 10 y 14, 15 años, y después otro grupo de jóvenes en el sentido. Y dijimos, ¿cómo podemos ir haciendo educación en las familias de esta comunidad con los propios recursos? Entonces decía, es que aquí necesitamos una manta. No, agarremos los sacos esos para almacenar arroz, frijoles, ¿verdad? Abrámoslo, vamos a coserlo donde se puede y vamos a escribir con crayones o con lo que podamos, y comenzamos a hacer basureros, ¿verdad?, lugares donde se depositaran la basura, y ha ido cambiando. Es decir, tengo que comenzar despacito. No es lo mismo esa intervención con lo que puedo hacer a lo mejor en los Estados Unidos, en otro país, en China. Y ahí yo parto de lo que decía. Esto, no olvidemos que la unidad base, ¿verdad?, de un territorio es la familia. Ese es en términos sociales. Y se agrupan en comunidades y comunidades o municipios. Pero la unidad básica del ambiente, ¿verdad?,
es la generación de microclima. ¿Y dónde lo genero yo? Con ese aporte que muchas de las personas hacemos en chiquito, ese esfuerzo que ustedes están haciendo, generan microclima en un determinado territorio. Entonces, pensar que vamos a transformar la mentalidad de estos señores, ¿verdad? Hablando en términos de los países que mayor aportan gases de efecto invernadero, ¿verdad? Es difícil, pero sí lo podemos hacer en nuestro territorio, generar microclima, ¿verdad? Disminuir los efectos de contaminación con la educación, con la relación, con el trabajo que podamos hacer. Creo que ahí es importante, ¿verdad? El elemento a tomar en cuenta participativo. Es decir, estos enfoques que desde CREA, ¿verdad? Con la formación que se genera para jóvenes, ¿verdad? Debe de multiplicarse, pero es una acción práctica, como bien lo están haciendo, pero no solo quedar en el pequeño grupo, ¿verdad? Bien lo están haciendo, pero hay que multiplicar hacia los distintos entornos en los cuales nosotros actuamos. Muy bien. Muchas gracias, Danilo. Bueno, si alguien quiere decir algo más, démonos unos minutos más. Si hay alguna De participación. pronto, John. Sí, dale, Edison. Bueno, no, pues muy buenos días, buenas tardes a todos. Creo que definitivamente hoy el tema que se ha expuesto ha sido un tema que hoy por hoy está teniendo una significancia muy grande en estas transformaciones que tenemos que dar en nuestras sociedades, donde de las iglesias estamos jugando un papel fundamental para que logremos esos microcambios, como dice Danilo, que me parece fundamental. Yo sé que nosotros no podemos esperar tener un impacto tan grande en el mundo como lo podríamos tener donde lográramos un consenso con Estados Unidos, con China, con estos países que generan una alta carga de gases de efecto invernadero y que de alguna forma, si ellos pusieran un granito de arena, sería muchísimo más grande que el que nosotros podemos hacer. Pero eso no quiere decir, y estoy totalmente de acuerdo con Danilo, que nosotros no podamos hacer algo. Y el papel de los jóvenes, y por eso pienso que todo este esquema que CREA se ha montado precisamente para poder capacitar a los jóvenes se vuelve como la base de ese proceso de renovación. Yo me he encontrado casos donde los jóvenes de alguna forma están generando ese tipo de cambio, por ejemplo, en el manejo de las basuras al interior de sus colegios, donde de pronto por iniciativa de ellos se han dedicado a escoger los residuos, a separarlos, y en muchos casos los mismos padres los critican, los molestan o no les permiten los tiempos suficientes para que ellos puedan desarrollar la actividad, porque según ellos para eso hay personas que los hacen, para eso hay alguien encargado y por tanto eso no lo tienen que hacer ellos porque de alguna forma, no sé, lo sienten como si fuera una acción denigrante, ¿sí? Pero estos jóvenes de alguna forma están mostrando a esos padres que definitivamente lo que están haciendo sí hace parte del cambio, y ahí es donde nuestra labor debe ir muy enfocada a apoyar esa iniciativa de esos jóvenes y apoyar ese trabajo de esos jóvenes para que cada día se engrandezca. Además estamos hablando de la incidencia que se hace sobre el núcleo de la sociedad, que es la familia, y es desde el joven, desde el niño, podemos empezar a generar esas incidencias. Yo sé que eso no quiere decir que de un plumazo y es simplemente decidimos y cambiamos. No, esto es todo un proceso y muy seguramente de pronto en los adultos no lleguemos a generar ningún impacto, pero ya la renovación que se va generando con estos jóvenes, que como dice una amiga mía, los jóvenes no son el futuro, son el presente, porque realmente son ellos los que ya están empezando a construir todos estos nuevos modelos de sociedad y máxime estos modelos que tienen que ser de desarrollo sostenible, que tienen que ser de conciencia y que de alguna forma está apoyado y donde desde las iglesias podemos hacer un trabajo muy importante con ellos para que se vea y para que logremos la profundidad que se quiere para un mejor mundo, no solamente para unos, es un mejor mundo para absolutamente todos, nuestros hijos, nuestros abuelos y nosotros mismos. Gracias, Edison. Muy bien, para cerrar, si hay algún aporte, alguna pregunta más, le damos la palabra a Danilo, pero antes de cerrar,
Bueno, nos escriben por chat, nos escribe Santiago, disculpándose por no poder conectar su micrófono, pero formula una pregunta también para que la tengas en cuenta. Dice, ¿qué opinión tiene frente a las alternativas de gestión respecto al impacto ambiental que en zonas de conflicto ha tenido la guerra? En un marco de complejidad en donde se encuentran matices de diversos aspectos, por mencionar algunos, positivo como la conservación y aislamiento de ciertas zonas, y negativos, sin duda muchos, como el derrame de crudo por atentados que generan gran contaminación, sobre todo a fuentes hídricas. Lo segundo, frente a los procesos de reconciliación en comunidades afectadas por el conflicto armado, ¿qué relevancia considera tiene el rol de lo ambiental en los procesos de reconstrucción del tejido social y el tejido ambiental en esta relación hombre-entorno? Gracias, Santiago, por tu pregunta. Entonces, Danilo, pues con enorme gratitud y también pues para que pueda cerrar frente a lo que se acaba de mencionar y frente a esta última inquietud, pues quisiéramos que pudieras eh, ir cerrando este espacio, por favor. Gracias. Yo creo que, en primer lugar, lo que priva, ¿verdad? Relacionado a la primera pregunta, lo que priva en este sentido es lo económico, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, pase o las consecuencias que sucedan, pasando sobre la muerte de personas, ¿verdad? Y efectos negativos posteriores para personas también. Es decir, la guerra se genera dentro de un marco o un conflicto más de carácter económico, de posicionamiento, ¿verdad? Entonces no hay a mi juicio, no hay una consideración que limite. El militar actúa en consecuencia o sin consecuencia, no importa, ¿verdad? El país decide una política en consecuencia o sin consecuencia de quién afecta, ¿verdad? Y esa es una situación que se ha generado no solamente, a veces vemos la guerra, por ejemplo, cuando se genera en Medio Oriente, ¿verdad? Sino la que vemos por distintas acciones o decisiones de carácter política, por posicionamiento territorial, ¿verdad? La que pueden generarse en algunos territorios, ¿verdad? O países de Latinoamérica, ¿verdad? Y prueba de ello, por ejemplo, recién, y hablo de lo recién en Nicaragua, ¿verdad? 2018, tuvo su efecto de muerte, sus consecuencias ambientales, ¿verdad? Por el deterioro de generación. En menos de 3 meses generamos más gases de efecto invernadero que lo que se genera, de lo que se genera durante un año. ¿Me explico? Por la acción de incendios, quemas y una serie de esos efectos. Y eso sucede en un país pequeño. Imaginémonos en zonas donde la intervención es mucho mayor. Entonces hay una condición de política y de económico que priva a eso, no interesa, ¿verdad? Y cuando dije yo, creo que en el 2015 o 16, 17, se retiró de Estados Unidos de estos acuerdos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Todos invitaron y pensaron que esto se acababa, ¿verdad? Sin embargo, los números entre los dos primeros están ellos, ¿verdad? En aportar contaminantes, pues, ¿verdad? ¿Ya? Y no ha pasado nada. Y no, ellos les interesa o no les interesa estar dentro de esos asuntos. Ellos siguen haciendo, aunque ellos están aportando, por ejemplo, algún tipo de tecnología para energía no renovable, ¿verdad? Los Estados Unidos. Pero eso no es todo, eso no es lo suficiente. Y el efecto que se hace por extracción en una zona es grande.
En los procesos de reconciliación, a mí me imagino ahí hay un efecto clave e importante. Yo creo que cuando vamos a abordar la acción de efecto al ambiente, ahí tiene que ver también con la familia, ¿verdad? Y ahí se puede iniciar por un efecto de apoyo psicosocial. Recién le comento esto porque nosotros acá en el CIED, en Managua, hicimos una intervención después de la condición política que se generó aquí, el conflicto político que se generó en Nicaragua. Hicimos intervención a las principales zonas críticas. Entonces, primero comenzamos con el apoyo psicosocial, pero lo entrelazamos, apoyo psicosocial con base bíblica, pero generando alternativas económicas que a la gente le pudiera dar una oportunidad para avanzar o salir adelante. ¿Por qué? Porque hubieron 300.000 desempleados en menos de 3 meses en este país y no se ha recuperado, ¿verdad? Porque muchas empresas se cerraron, otras se fueron. Entonces, ¿qué alternativa cuando hay niños que alimentar, adultos que alimentar? Depende de una fuente de trabajo y ya no existe. Entonces, primero, esa relación de familia con apoyo psicosocial enfocado a la relación con base bíblica y con el fomento de unas acciones que tienen que ver con la restauración de su condición económica. ¿Ya? Y ahí hemos generado, ha sido una oportunidad también para generar patios saludables, es decir, que tengan alimentos que producir. Ya ha tenido la gente que aprender, oficinistas han tenido que aprender entonces a cosechar una cebolla, un tomate, una chilipón. Entonces, hay oportunidades, hay zonas más complejas donde los conflictos indudablemente están muchas veces fuera del alcance de nuestras organizaciones, ¿verdad? Y eso nos limita. Pues, tenemos siempre limitantes en este tipo de intervención. Aunque yo creo que el esfuerzo, ¿verdad?, de Emprendamos Paz, ¿verdad?, es un esfuerzo que se encamina indudablemente a generar esas capacidades, a generar esa experiencia, a retroalimentar ese tipo de experiencia y la comunicación que se debe de hacer extensiva. Por eso yo creo oportuno, ¿verdad?, que desde Emprendamos Paz debe ser el punto o el eje que permita movilizar una serie de acciones pensando en lo básico, como en la parte micro, ¿verdad?, en la parte de microcambios que se pueden generar en un determinado territorio. Yo creo que es la oportunidad que tenemos los participantes en este proceso que se ha generado desde CREAS para aportar al medio ambiente. Muchas gracias. Muy bien, Danilo, muchas gracias. Muy bien, Danilo. Espero que podamos encontrarnos contigo en una nueva oportunidad. Seguro. Minador a la orden. Seguro. Y bueno, gracias a Edison también, a Diana, ¿verdad?, que tuvieron su participación, al que envió ahorita, ¿verdad?, y a vos, John, por la oportunidad que das al CIED, ¿verdad?, de CIED, ¿verdad?, para contribuir o aportar en pequeñito desde nuestra experiencia para lo que pueda generar Emprendamos Paz. Gracias. Bueno, gracias. Cuídense mucho. Estamos en comunicación. Todos despedidos, gracias. Hasta luego. Felicidades a Danilo, muchas gracias, excelente. Gracias, muy amable. Gracias.